Acapulco, Costa Chica y grande, nuevos mares vamos a navegar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar, y que Cristo en su iglesia nos mande, mar adentro vayan a remar. Alabado sea Jesucristo. En el contexto de la festividad de la Virgen Nuestra Señora de la Soledad, que tiene dos momentos celebrativos durante el año litúrgico. El primero, el Viernes de Dolores, que es el viernes previo a la celebración de la Semana Santa. Y el segundo, la festividad el 15 de septiembre. El calendario litúrgico nos marca la celebración de Nuestra Señora de los Dolores. Pero la advocación de Nuestra Señora de la Soledad surge desde los inicios de la vida cristiana en una tradición que se funda en los peregrinos que comienzan a ir a Tierra Santa, al lugar de la redención, al Gólgota, allá donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. La tradición nos dice que entre la consumación de la pasión y muerte del Señor y su gloriosa resurrección, la Virgen Santísima vivió recluida en un lugar próximo al Calvario. En el siglo I se construyó en ese lugar una capilla para recordar los dolores de la Santísima Virgen, uno de cuyos dolores fue la soledad. Y en esa estación dedicada a la Virgen María, que se sigue recordando hasta hoy, con una solemne procesión diaria en el Santo Sepulcro, el séptimo dolor de la Santísima Virgen María es su soledad. Y esa devoción, a partir de los lugares santos, comienza a diseminarse en todo el mundo cristiano. Va a ser en el siglo XIII, en España, cuando se comienza a representar de una manera muy singular la soledad de la Santísima Virgen María, resaltando en sus manos los instrumentos de la crucifixión de Cristo, que no son otros sino la corona de espinas y los clavos de la cruz. La riqueza del manto, a partir de entonces, resalta la humildad, la sencillez y la belleza en un rostro perfecto, sereno, sencillo y frágil, destrozado por el dolor. Un rostro que expresa el llanto. En su soledad, la Virgen María personifica también a la iglesia abandonada y sola con los pecados del mundo. La Madre Dolorosa, en su soledad más profunda, simboliza a la María en el momento de angustia y recogimiento tras la muerte de su Hijo. Esta devoción tan importante va a llegar a la ciudad y puerto de Acapulco alrededor del siglo XVIII, porque encontramos en un inventario del convento que existió en Acapulco con el título de Nuestra Señora de Guía, una descripción de un altar dedicado a Nuestra Señora de la Soledad, que era un cuadro con un marco sobredorado que representaba a la soledad de la Santísima Virgen María, aclarando que es un altar
en el convento, la capilla que estaba abierta al culto público, pero no era propiamente la parroquia. La parroquia de Acapulco se llamaba Santos Reyes Magos, es decir, Melchor, Gaspar y Baltasar. Sabemos que el convento posteriormente cierra sus puertas y esta devoción en torno a Nuestra Señora de la Soledad se traslada a una pequeña capilla colocada de frente al muelle en donde los barcos partían hacia el extremo oriente. De manera que la devoción a la Virgen de la Soledad se fue relacionando con los navegantes que antes de irse a la aventura de atravesar el océano, invocaban la protección de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Soledad. Para inicios del siglo XIX, hemos encontrado en los archivos generales de la Nación de México dos instrumentos, dos procesos canónicos mediante los cuales se solicita construir una nueva capilla, porque esa capilla se encontraba, nos dicen los documentos, en un lugar indecente. Estaba colocado de frente a una pulpería, que en aquel siglo significaba aquellas grandes tiendas de pueblo en donde se podía encontrar cualquier tipo de artículos para la vida diaria. Eso hacía que la pequeña capilla de la Virgen de la Soledad, que debió haber sido realmente un eremitorio, una cosa muy pequeña, exigía ya una iglesia más grande porque la devoción de los navegantes hacía que aportaran grandes limosnas y los navegantes comenzaron a pedir que se construyera una capilla en forma. Esto está documentado y los documentos se encuentran en el Archivo General de la Nación. Se comienza entonces la construcción de la capilla para el año 1809 y en el contexto de la Guerra de la Independencia, la capilla se detiene un poco su construcción, pero finalmente se llega a la feliz terminación de la construcción y se proclama a la Virgen de la Soledad como patrona de las fuerzas insurgentes acantonadas en el castillo de San Diego y como protectora de la ciudad y puerto de Acapulco. Eso tuvo lugar un día 8 de diciembre de 1812. Las crónicas de aquel acontecimiento nos dicen que fue un acontecimiento muy solemne en el que participaron las tropas acantonadas en el castillo de San Diego, el gobernador de la plaza que le colocó a la imagen de la Santísima Virgen un bastón de mando con puño de oro y le presentaron ordenanzas militares. Fue una ceremonia muy fastuosa que incluyó una procesión con la imagen de la Virgen del castillo de San Diego a la plaza de armas, la plaza que hoy llamamos el Zócalo, donde tuvo lugar la misa, y después la imagen fue regresada al castillo. Esto porque para ese año, 1812, no se había terminado de construir la capilla totalmente dedicada a la Virgen, y no había tampoco templo parroquial. Finalmente, este acontecimiento que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1812, en el que se proclama generala de los ejércitos realistas, patrona de la ciudad y del puerto a la Virgen de la Soledad, en este acontecimiento participó el gobernador de la plaza interino, que era don Pedro Vélez, quien le coloca una banda como generala y todas las ordenanzas del caso. Para 1811, un año antes, recordemos que el generalísimo don José María Morelos y Pavón castiga la ciudad y puerto de Acapulco arrasándola totalmente.
de manera que la proclamación de la Virgen como patrona se dio ante esa desolación eclesial en la que se encontraba la ciudad y puerto de Acapulco. Esto hace que vaya creciendo la devoción a la Santísima Virgen de la Soledad y finalmente, terminada la construcción de la capilla, un 6 de enero de 1822 se coloca de nuevo la imagen de la Virgen en su capilla ya terminada. Quiere decir que abandona el fuerte de San Diego y es colocada en este lugar. Hay un dato muy importante que debemos tener en cuenta, y es que para esos años la imagen de la Santísima Virgen María solamente era un busto. El rostro, que es un rostro muy hermoso, finamente elaborado por un artista, y las manos. Todo lo demás era un bastidor que sostenía el vestido. Esto lo sabemos por un documento que fue localizado en un hueco de la cabeza de la Virgen. Cuando en 1943 el párroco Florentino Salomé de Altagracia mandó a fabricar el cuerpo completo de la Santísima Virgen María. Lógicamente, al colocar el cuerpo sobre la cabeza, se encontró un documento que nos explicaba todos estos detalles. El documento, que se conserva en el archivo histórico de la diócesis de Chilapa, tiene fecha de 17 de marzo de 1841 y nos dice que esa cabeza bellísima de la Virgen de la Soledad actual fue hecha en la Ciudad de México, costó 30 pesos, fue bendecida por el arzobispo Manuel Posada y Garduño, que fue el primer arzobispo mexicano que tuvo la Ciudad de México. Era párroco de Acapulco don José María Gómez Daza, el prefecto se llamaba Manuel Dublán, el comandante que controlaba las tropas en el castillo se llamaba Tomás Moreno, el juez primero de la plaza se llamaba José Sierra y el mayordomo de la cofradía se llamaba Pedro Vita. Para esa ocasión, 1841, la imagen también estrenó un hermoso vestido de seda que costó para aquella época 160 pesos. De esta forma, la devoción a la Santísima Virgen María, con todos estos gestos, Nuestra Señora de la Soledad, fue aumentando al grado de que podríamos decir que avasalló la devoción del puerto en torno a los Reyes Magos. Y hoy hemos podido comprobar a través de los libros históricos que se conservan en la hoy catedral que para el año 1838 cambia la parroquia su nombre. Hasta ese momento, por 350 años, se había llamado Santos Reyes, lo que va a dar origen al título sobre la ciudad, el título pomposo de Ciudad de los Reyes, que nada tiene que ver con los reyes de España, sino más bien con los usos y costumbres católicos de nombrar a los lugares con los santos protectores que se veneran en la parroquia, y pasa a llamarse a partir de entonces Nuestra Señora de la Soledad, año 1838. Ya unos años antes, decimos por los documentos que se conservan en el Archivo General de la Nación, se había solicitado también la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, proceso que quedó trunco por las guerras de independencia. Pero la devoción del puerto iba creciendo en torno a Nuestra Señora de la Soledad, de manera que ya para la historia más reciente, cuando se crea la diócesis de Acapulco, el señor obispo, siervo de Dios, don José Pilar Quesada Valdés, solicita y obtiene del Papa Juan XXIII
el 6 de diciembre de 1962, un rescripto conocido por las palabras en latín singulari quadam, en el que se le concede al obispo coronar a la Virgen de la Soledad en su nombre y con su autoridad de sumo pontífice, porque para 1962 iba a cumplir la Sagrada Virgen de la Soledad 150 años de haber sido proclamada patrona de la ciudad y del puerto. Esa coronación pontificia se pudo realizar hasta el 8 de diciembre de 1967 porque el obispo de Acapulco se encontraba en Roma en el año 62 participando en el Concilio Ecuménico Vaticano II. De manera que una vez que regresa, se organiza esta ceremonia y dio lugar a una salida de la imagen de la Virgen anual en los barcos que hacían el recorrido turístico en la bahía de Santa Lucía. Ese recorrido que conmemoraba la coronación pontificia de la Virgen dejó de hacerse porque la crónica nos dice que el muelle que era de madera en el barrio de la Candelaria, donde salen los yates de recorrido turístico, por la gran cantidad de personas que querían subirse al yate, colapsó. Gracias a Dios no hubo ningún lesionado, pero eso hizo que el obispo suspendiera de ahí en adelante la salida y el recorrido por mar de la Virgen de la Soledad. Una segunda coronación pontificia será realizada en 1999 por Monseñor Rafael Bello Ruiz, arzobispo de Acapulco, con motivo de la primera visita del Papa Juan Pablo II a nuestra patria mexicana. El Papa no pudo venir a Acapulco a realizar la coronación, pero facultó al señor obispo de que volviera a coronación pontificia a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Así llegamos a la última época nuestra, en la que el 15 de septiembre del 2009 se da la proclamación, una segunda proclamación de la Virgen de la Soledad, pero ahora como patrona de la arquidiócesis de Acapulco. Le corresponderá al señor arzobispo don Felipe Aguirre Franco. Todos estos acontecimientos, pues, hacen que la ciudad y puerto de Acapulco sea célebre en torno a esta devoción a la Virgen Nuestra Señora de la Soledad. Título que hasta hoy conserva la actual catedral en el Zócalo y que estamos llamados a invocarla, a conocer todos estos detalles históricos y a promover su devoción en todos los niveles de la iglesia, hoy de la arquidiócesis de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande. Alabado sea Jesucristo. Somos discípulos misioneros en una diócesis renovada. Seremos enviados mensajeros de una comunidad convocada. Por mares y valles de esperanza camina la iglesia de Acapulco. Costa Chica y Costa Grande avanza y pregona gozosa su anuncio.